Voy a leer una porción de la palabra bastante conocida y en ella quiero que meditemos un poco en el nombre del Señor Jesús. Lucas, el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Es la famosa parábola del hijo pródigo. Vamos a leer y luego entonces meditaremos en ella en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: también les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dadme la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero que meditemos entonces en la palabra del Señor. Sigue diciendo: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gloria al Señor Jesús. Estaba hace unos días leyendo esta parábola y encontré algunas cosas que quiero compartir hoy. Seguro usted ya ha encontrado esas y de pronto otras más, pero quiero que meditemos en algo que considero. Esta parábola del hijo pródigo de alguna manera representa en primera instancia la humanidad. Cuando hablamos de la humanidad estamos hablando de toda la gente, de todos los seres humanos que hay sobre la tierra. Y de alguna manera lo representa por varias razones. Primero, Dios es el creador del hombre. Y Dios creó al hombre algo extraordinario. Es decir, no es simplemente lo que a veces de pronto ligeramente mencionamos de la creación, que Dios agarró barro y que llegó e hizo un muñeco y que simplemente sopló en su nariz y fue el hombre entonces un ser viviente y ya. Cuando trato de estudiar un poco acerca del hombre, he tenido que considerar que lo que Dios hizo fue algo extraordinario, fue una obra maestra. Pensando en por ejemplo, en los órganos que componen el cuerpo humano, en los sentidos que componen también el cuerpo humano. El sentido de la vista es algo extraordinario y cuando alguien se adentra un poco en el estudio de la vista es una cosa impresionante cómo ubicados diferentes diafragmas y bueno y cosas bien minuciosas, de tal manera que adentro usted pueda percibir lo que está afuera. Es allá en el fondo, allá en el cerebro, donde lo que perciben sus ojos, allá adentro perciben la imagen y por eso es que vemos. Por ejemplo, el sentido del olfato, que usted pueda llegar a algún lugar y de una vez percibir la buena o mala aroma que haya en el lugar. A veces estamos oliendo para los lados, oye, ¿quién tiene esa loción? Pero otras veces sacamos rápidamente el pañuelo si lo tenemos o con la ropa misma cubriéndonos la nariz porque percibimos un mal olor. Me parece impresionante el hecho que con su mano usted pueda tocar algo y quitar la mano rápido y dice está frío o está caliente, que usted pueda detectar el frío o el calor a través de ese sentido del tacto. Entonces hay una cantidad de cosas maravillosas y todo esto se da porque Dios creó en el hombre un cerebro. Y viendo un poco del cerebro, el cerebro humano pesa algo así como 1 kilo, como unos 900 a 1000 gramos. Pero en esos 1000 gramos, en ese kilo, lo comprenden aproximadamente, según estudiosos, más de 12,000 millones de células. Es decir, que tenemos más células en el cerebro que la humanidad que existe.
Es decir, hay más células en su cerebro que hombres en el mundo. Y ya pasamos, creo que hace rato, de 7.000 millones, pero es que nuestro cerebro lo componen más de 12.000 millones de células. Eso dicen los estudiosos. Y lo más impresionante es que cada una de esas células tiene una comisión, una función específica en el cuerpo. Para que usted pueda mover un dedo, para mover uno, hay unas células en el cerebro encargadas de esa función, de hacer mover, de recibir la orden, o más bien de enviar la orden y que ese dedo se mueva. La mano, la rapidez como usted reacciona en el momento en que algo, por ejemplo, se le vaya a caer de su mano. Es algo impresionante que usted lo agarró en el aire. ¿Qué reflejos decimos? Oiga, es porque las células cerebrales encargadas de la función de esa mano están en óptimas condiciones y entonces lo hace reaccionar de tal manera. Es algo impresionante. Pudiéramos decir que el cerebro humano es como el centro de operaciones del cuerpo. Cuando hay alguna afección en algún miembro del cuerpo, se puede reemplazar, se le puede hacer injertos o lo que se dice, según el lenguaje médico, se le pueden hacer trasplantes. Y el órgano dañado entonces se prescinde de él, pero se le puede poner, y yo he dicho que se le puede poner uno hasta de mentiras, hablándose, por ejemplo, de lo que es llamado un corazón artificial. Cuando se habla de un corazón artificial, no es un miembro que de pronto fue donado por otra persona, sino que es algo que lo fabricaron. Es un corazón artificial. Pero ¿cómo es posible que algo incluso artificial pueda ayudar a la persona y pueda funcionar dentro de un cuerpo tan extraordinariamente bien hecho? Pues resulta que si la afección la ha recibido el miembro del cuerpo, más no el cerebro, y las células cerebrales encargadas de la función de ese miembro están en óptimas condiciones, hasta de mentiras lo pone a funcionar. Es decir, hasta un corazón artificial puede funcionar bien, porque las células del cerebro están en óptimas condiciones y hacen funcionar el miembro que se ha adaptado, el miembro que se ha trasplantado. Por eso hay trasplante de hígado, trasplante de riñones, trasplante de corazón, hay partes del cuerpo que se pueden trasplantar, hay muchos órganos en el cuerpo que se pueden trasplantar y a través de una serie de terapias, ¿no? Entonces, las células cerebrales lo adoptan y lo ponen a funcionar otra vez. No pasa así si el problema ha ocurrido en el cerebro, porque si las células encargadas de hacer funcionar mi mano derecha sufriesen algún atrofiamiento, entonces automáticamente mi mano se va a quedar quieta, se va a paralizar y ya no le va a servir absolutamente ninguna clase de terapia, porque el problema no está en el órgano, en la mano como tal, sino en las células del cerebro encargadas de esa función. Cuando yo estudio un poquito de eso, no soy médico ni cosa parecida, pero como al menos como investigar un poquito de eso, entiendo que lo que Dios hizo fue una obra maestra, fue algo extraordinario. Eso no fue un simple muñeco el que Dios hizo. Dios hizo algo al cual lo dotó de cosas extraordinarias. Dios le dio al hombre una riqueza maravillosa. Esas cosas que cuando en ocasiones faltan es cuando lamentamos. Tenemos las dos manos, tenemos los 5 deditos en cada mano, pero si nos falta uno, si por algún accidente o algo, ya hay un faltante, ya no se siente bien. Conozco a alguien que perdió unos deditos y entonces siempre mantiene con la mano cubierta porque, bueno, hay una situación que falta en el cuerpo. Y faltarle una mano a alguien es una cosa, es un faltante muy, muy considerable. El perder la vista,
bueno, en fin, porque Dios creó algo supremamente bien hecho. Ese es el cuerpo humano. Esa riqueza se la entregó Dios a todos los seres humanos. Dios ha bendecido al hombre, le ha dado esa herencia maravillosa de un cuerpo extraordinario con una cantidad de riquezas, de capacidades extraordinarias. Pero no solamente el cuerpo, en ese cerebro hay una parte del cerebro que se encarga de los pensamientos, habilidades, capacidades que el hombre tiene. Esas cosas Dios se las dio al hombre. Es Dios el que le da esa capacidad de tener habilidades extraordinarias, de la música, de tantas cosas que hay, habilidades extraordinarias, capacidades maravillosas que Dios le ha dado al hombre. Y estaba pensando en que si Dios es el creador y Dios le dotó al hombre de eso, le dio esa maravillosa herencia, semejante riqueza al ser humano, ¿qué hacemos con esa riqueza? ¿De qué manera es que utiliza esa riqueza? ¿De qué manera la invierte? Y entonces por eso veo alguna semejanza de este hombre o de esta parábola con el ser humano, porque el hombre ha recibido toda esa riqueza y entonces se ha ido lejos. Lo primero que el hombre ha hecho fue también lo que hizo el hijo pródigo, se fue lejos. Estoy hablando de cómo nos hemos separado de la presencia de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo bien hecho y lo hizo recto en sus comportamientos. Dios lo hizo para que fuese para honra, para gloria y para alabanza de la gloria del Señor. Pero lo primero que hizo la humanidad fue irse lejos, y con toda esa riqueza que Dios le dio, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de ese cuerpo con tantas habilidades, de esa sapiencia que Dios le ha dado, de esas habilidades extraordinarias. Nos fuimos lejos y nos fuimos a desperdiciar esa bendición. El hombre está desperdiciando la riqueza que Dios le ha dado, hablándose de su cuerpo, hablándose de sus habilidades, hablándose de sus competencias, de sus capacidades. Las ha puesto al servicio del mismo diablo, en destrucción de su misma persona. El problema es que cuando el hombre se va lejos de su padre, cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, pierde su razón. Está fuera de sí. Más adelante la Biblia dice que este muchacho tuvo que volver en sí para regresar a la casa de su padre. Es decir, que el tiempo en el que él estuvo separado de su padre, que se fue lejos, estaba como en un estado de inconsciencia. No estaba en sí, estaba fuera de sí. Había perdido su razón y actuaba entonces de una manera irracional. ¿Por qué veo a la humanidad teniendo una semejanza y una similitud bastante estrecha con este hijo que le llamamos hijo pródigo? Porque el hombre vive apartado del Señor en un estado de inconsciencia, donde actúa irracionalmente. ¿Cuándo veo al hombre actuar irracionalmente? Cuando a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cuando para el hombre lo bueno es el pecado, es destruirse a sí mismo. Si alguien recuerda cuando vino al Señor, sus amistades dejaron de apreciarlo. Recuerdo que cuando yo llegué al Señor tenía una cantidad de amistades con las que tomaba, con las que mantenía en fiesta, con las que manteníamos en discoteca, con las que hacíamos desorden. Pero cuando vine al evangelio, esas amistades me decían que yo no era hombre porque ahora no tomaba. Las mujeres me dijeron: dejaste de ser hombre, parece que te fuiste al otro equipo, porque es que ya no le gustan las mujeres, me preguntaba una joven.
Ya no le gustan. Porque en ese estado de inconsciencia a lo malo le decimos bueno, al pecado le decimos que es lo que le da honra al hombre. Recuerdo el amigo, entre comillas, que me indujo al licor. Claro, era mayor que yo y él ya tenía sus resabios y nos fue arrastrando a los vicios. Y con la botella de aguardiente sirviéndonos el aguardiente, es que esto es para los hombres, esto es para los varones, que esto es para los que de verdad quieren experimentar cosas tremendas en el mundo. Y entonces en cualquier cantidad de porquerías nos metió, porque según eso era la vida del hombre. El hombre entonces tenía que mostrar su masculinidad, siendo mujeriego y teniendo aventuras en un lugar y en otro. No cae en cuenta que se está destruyendo y está destruyendo a alguien. Pero en ese estado de inconsciencia se encontró el hijo pródigo, y el asunto es que esa riqueza que su padre le había entregado la estaba desperdiciando, andando perdidamente. Eso no es lo que hace el hombre con su vida. No es que desperdicia esa riqueza andando perdidamente. No le importa terminar con cirrosis en su cuerpo, en su hígado. No hay problema. Hay es que disfrutar la vida, y la disfruta tomando veneno. Estaba pensando en eso, cómo es posible que en la botella de aguardiente diga: el consumo de este producto trae altos, graves daños al cuerpo humano, a su salud, y el hombre no pide una, sino que pide de a 2 botellas. No es posible que en una cerveza, en el frasco, haya una etiqueta donde dice que el consumo de ese producto le trae daños a su salud, perjudica. Y entonces no pedimos una, sino por cajas. Y eso nos parece bien. No es estar en un estado de inconsciencia que le diga: esto es veneno, y usted dice: déme lo que a mí me gusta, yo lo quiero. Pensando en tantos jóvenes en nuestro sector, últimamente se ha, como que se ha venido promulgando el asunto de la drogadicción, y aquí y por acá cerca una cantidad de jóvenes aparece. Antes era 1, después 2, después 5, después 7, y son jóvenes. Y entonces, pensando en eso, yo analizaba cómo es posible que jóvenes que están en su cabal juicio observen la condición de la gente que está arrastrada por la droga, viviendo en la calle, oliendo mal, recogiendo basura para medio sustentarse, sin bañarse, malolientes, nauseabundos, y entonces no haya un espejo para decir a alguien: ¿cómo es posible que yo voy a probar esa droga? ¿Cómo es posible que yo me voy a dejar arrastrar por eso? Hay que estar en un estado de inconsciencia para entonces echar mano de aquello que ya veo que está destruyendo a otros. Es estar fuera de sí. Cuando nuestras niñas, nuestras jóvenes quieren salir a la calle mostrando todo el cuerpo, como exhibiéndolo, como publicitándolo, como ofreciéndolo. Hay que estar en un estado de inconsciencia para no entender que ese cuerpo que Dios le dio a la dama es para honrar a Dios, es para que se le respete, es para bien, es para bendición. Y no es para entregarlo por ahí al abandono, o entregarlo a que lo disfrute el que quiera. Hay que estar en un estado de inconsciencia para que el hombre actúe de esa manera. Y el problema es que andando perdidamente, la riqueza se acaba. Porque aparte de darle ese cuerpo tan excelente, de darle tantas capacidades, Dios ha puesto amor en el hombre. Dios le ha dado paz, Dios le ha dado tranquilidad, Dios le ha dado para que viva bien.
Pero cuando las riquezas escasean, viene el hambre. Y por eso el hombre termina entonces en angustia. No hay paz, no hay cómo sustentarse, no hay salud. Porque hemos desperdiciado esa riqueza andando perdidamente. Y entonces viene el hambre. Y no quiero hablar solo del hambre físico, aunque el hombre es llevado a sufrir hambre físicamente hablando por causa de su mal proceder y por causa de haber desperdiciado andando perdidamente la riqueza que Dios le ha dado. Pero también es sufrir hambre cuando hay una mujer llorando por causa de su desgracia, porque su marido es un borracho, es un adúltero, es un traidor, es un engañador, es un mentiroso. Había una dama que me decía el domingo pasado llorando, diciendo: no puede ser que mi esposo nunca deje la mentira, nunca deje el engaño, nunca deje la traición. Y la tienen con psicólogo tratando a ver si le ayudan. Y la psicóloga dale otra oportunidad. Y ella decía: ¿cuál más oportunidad si le he dado tantas? Pero no, hay que cambiar el corazón. Él lo hace como si no pensara, como si no tuviera razón, como que si no viera el daño que me hace y que se hace a sí mismo. Es que el hombre separado de Dios actúa de esa manera, de una manera inconsciente. A lo malo dice es bueno. A las tinieblas le llama luz. Ahí es donde hay que vivir, ahí es donde hay que disfrutar. Pero viene el hambre cuando se acaba la riqueza. Y entonces familias llorando porque por su familiar lo arrastró la droga. Inunda esa tristeza, esa angustia a todos en casa. Y hay una angustia, y hay hambre, hambre de paz, hambre de amor, hambre de satisfacción, hambre de sentirse bien. Y el hombre en esa angustia busca entonces de alguna manera a ver si se llena con las algarrobas. El hecho de hablar de los cerdos en esta parábola para los judíos era bien grave el asunto, porque el judío consideraba el cerdo como un animal inmundo. Jamás un judío estaría entonces cosechando cerdos. No, no lo iba a hacer. Así que este hombre no estaba ya en medio del pueblo de Dios, no estaba donde Dios sostenía y sustentaba, estaba afuera, donde el mundo que sí cultiva cerdos. Allá estaba. Y mire, quería comer de lo que le daban a los cerdos, pero parece que había alguien vigilando y diciendo: ojo, no agarres de eso, no es para ti, es para los cerdos. Y venía acabándose físicamente, angustiado, sin esperanza. No sé si hasta tuvo la intención de acabar con su existencia mirando su miserable condición. Pero en nuestro mundo sí se da eso. Cuando el hombre ve que ha perdido todo y se mira al espejo y se ve tan miserable. ¿Cuántos han terminado con su vida? ¿Cuántos han recurrido al suicidio porque ya no encuentran salida, porque ya no hay quien los aprecie según ellos, porque no hay alternativa, porque lo han perdido todo? Y en ese estado de inconsciencia se piensa que la mejor opción es acabar con su existencia. Por eso digo que esta condición de este hombre de alguna manera refleja la situación del mundo en la que se encuentra todavía. Quien está lejos del Señor está fuera de sí, está haciendo lo que nunca debiera hacer, está actuando como si no tuviese razón.
Esa es entonces la primera reflexión que quiero hacer con respecto a la parábola del hijo pródigo. Pero esta parábola también de alguna manera representa la situación del pueblo llamado en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, a quien no solamente Dios le había dotado, como nos dotó a todos los seres humanos, de esas bendiciones que ya comento, sino que aparte de eso, Dios un día elige a Abraham y le da promesa, y en esas promesas a los descendientes de Abraham les promete cuidado, les promete ser su Dios, y les promete una tierra tan buena que fluye leche y miel. Pero Dios les advierte cuando ya los lleva rumbo a la tierra prometida. Usa a Moisés un día para que les diga que tengan cuidado de las cosas que ellos han visto que Dios ha hecho, y que tengan sumo cuidado de las cosas, de las instrucciones, consejos, enseñanzas, mandamientos que Dios les ha dado. Y el Señor les dice: mire, si ustedes permanecen aquí, si ustedes permanecen en mis instrucciones, en mis mandamientos, si atienden siempre a la orientación que yo les doy, ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro, van a ser bendecidos ustedes y todos los que desciendan de ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Nadie les va a hacer frente, nadie los va a humillar, nadie les va a quitar el gozo, la paz, el amor, la felicidad, la holgura. Nadie se las va a quitar. Van a vivir bien porque yo les protejo, yo les cuido. Ustedes están bien, no les falta nada. Pero ¿sabe qué hizo? Pero aparte de eso, el Señor les dice: no vaya a ser que cuando ya estén disfrutando de esa tierra buena que le dije a sus padres que les habría de dar, y cuando estén viviendo en casas muy bonitas que nunca construisteis, y cultivando de esas viñas que jamás sembrasteis, y bueno, y disfrutando de los ganados que no cultivasteis, no vaya a ocurrir que vayan a pensar que ustedes se han ganado eso por su fuerza. No se les vaya a ocurrir darme la espalda, dejarme, porque será la peor decisión que puedan tomar en sus vidas. Porque si van a estar lejos de mí, todo lo que les estoy diciendo que será vuestro se va a quedar en nada. No van a tener nada de eso. No se les vaya a olvidar quién los trajo. No se les vaya a olvidar quién los condujo en el desierto. No se les vaya a olvidar quién les mantuvo con esas ropas que no se les envejecieran en todo el cruce del desierto. Eso les encargó el Señor. Pero cuando ellos recibieron esa riqueza material del que Dios les había hablado y estuvieron en la tierra buena que fluía leche y miel, le dieron la espalda, recibieron la herencia y se fueron lejos de la presencia de Dios. Y cuando el hombre se aparta de Dios, entonces queda en un estado de inconsciencia, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Dios les había enseñado de 1000 formas. Solo yo soy Dios, fuera de mí no hay más. Miren, nunca vayan a adorar un Dios extraño, nunca vayan a doblegar su corazón ante dioses que no son dioses, ante cosas que para nada sirven, que no tienen poder ni de hacer bien ni de hacer mal. Y sabían que los ídolos de las naciones eran nada. Ellos sabían desde Egipto, cuando todas esas deidades de Egipto fueron humilladas por el verdadero Dios, y ellos salieron sacados de allí con mano fuerte y brazo extendido. Vieron los milagros del verdadero Dios.
Vieron cómo se abrió ese mar por un viento fuerte que lo cruzó y ellos pasaron por en medio del mar como por tierra seca. Vieron caer a pueblos. La Biblia dice que por mano de Josué cayeron 32 reyes rendidos y sus territorios y sus ciudades pasados a la mano de Israel. Pero cuando le dan la espalda a Dios, cuando se van lejos, entran en ese estado de inconsciencia y empiezan a buscar cuanta cosa se les parece algo interesante para bautizarlo como Dios y para rendirle culto. El Señor tiene que llamar la atención del pueblo y decirles: aún han ofrecido a sus hijos bajo los árboles frondosos. Se iban a la montaña y consideraban que ese árbol grande algún poder tenía. Y tuvieron la inconsciencia de ir y ofrecer hasta sus hijos a esos árboles frondosos para ver si les ayudaba en algo, porque la paz se había perdido, porque la seguridad se les había esfumado de sus manos, porque la habían perdido, porque la riqueza la habían gastado perdidamente. Y ahora solo les venía hambre, hambre de paz que no venía, hambre de tranquilidad que se les había perdido, hambre de confianza, hambre de amor que ya no había. Y el Señor tiene que llamar al pueblo. El salmista levanta su voz porque Dios le abre la boca y Dios le dice al pueblo: ¿cuántas veces he tratado de llamar la atención de ustedes? ¿Cuántas veces los he bendecido, les he ayudado, les he respondido en el momento de la angustia, pero me han dejado? ¿De cuántas maneras les he hablado? Y el Señor tiene que decir: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento hubiera yo echado fuera a sus enemigos, los hubiera destruido y el tiempo de ellos sería para siempre. Pero no fue así. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Despilfarraron la bendición de Dios. Se olvidaron de sus milagros y de sus maravillas. Le dieron la espalda a su creador. Y cuando el hombre está lejos de Dios, está fuera de sí, no tiene conciencia de lo que hace, le parece bien, y cuando se le llama la atención por algo que está haciendo mal, él dice: no, no estoy mal, estoy bien. Eso dice el borracho que no se puede parar y alguien lo quiere ayudar y dice: déjeme que estoy bien, yo voy bien. Ese es el estado de inconsciencia en el que el hombre entra, y no es solo por el licor, es por la ausencia de Dios en su vida, porque ha abandonado a su Padre que le ha dado tantas bendiciones. Y termina tan mal el pueblo de Israel. El libro de Lamentaciones está lleno de expresiones de tristeza tan profunda, donde alguien dice: hasta nuestros viejos han sido humillados, nuestros jóvenes se ennegrecieron por el rayo del sol y fueron aplastados por el peso de la leña. Nuestras doncellas fueron ultrajadas, fueron violadas, y nuestros ancianos humillados ya no se ven por las ventanas. Así le pasó al pueblo de Israel. Así le pasa aún a la humanidad en nuestros días. Muchachos buenos, muchachos, jovencitas buenas, niñas, pero terminan prostituyéndose, terminan arrastradas de una y de otra forma. Los jovencitos buenos, muchachos, terminan en una pandilla, terminan drogadictos, terminan arrastrados por el alcohol, por diversos vicios. Y solo queda el recuerdo: ¿cómo era de bueno?
Yo creía que él iba a ser alguien en la vida. Yo me imaginaba que iba a ser un profesional, una profesional. Yo creía que iba a tener un buen hogar. Pero el haberse ido a vivir perdidamente lo llevó al fracaso de la vida. Pero también quiero hacer notorio que también esta parábola tiene algo que ver con el creyente, con la persona que después de andar perdidamente ha vuelto al Señor. Dios ha hecho una obra en él y sí que le ha dado riqueza. A usted, hermano y hermana, ha recibido la riqueza más grande que el hombre pudiera recibir. Más que la salud, más que tener bienes materiales, más que las capacidades que le ha dado al hombre, al creyente, a la persona que ha sido rescatada del pecado, le ha dado salvación y vida eterna. Lo ha vestido con manto de justicia, le ha ataviado como novia para su marido, le ha ataviado de cosas especiales para gran fiesta. Pero ¿cuántos esa riqueza comienzan a malgastarla andando perdidamente? ¿Cuántas personas la gracia que han recibido de parte del Señor la han utilizado para pecar? ¿Cuántos aún servidores, muy bien servidores, han aprovechado la altura, la gracia que Dios les ha dado? Y cuando una dama, si es un hombre, cuando una dama viene y le cuenta su problema, le cuenta su angustia, le habla del problema que tiene en su matrimonio, del problema que tiene con su esposo, aprovecha eso para vivir perdidamente. Y termina aprovechándose de la necesitada, del necesitado. Porque despilfarra esa riqueza que ha recibido de parte de Dios. ¿Y cuántos se han ido al adulterio porque aprovecharon la angustia de esa mujer que tiene problemas serios en su hogar con su marido? ¿Cuántos se han aprovechado de la jovencita que vienen y le cuentan su problema, su angustia, su miedo, y se aprovechan? Porque Dios les ha dado una gran riqueza, pero la aprovechan para vivir perdidamente. Cuando alguien, por cerca que esté del Señor, se separa de Dios, se va por allá un poco lejos, pierde su estado de conciencia. Y actúa de esa manera. ¿Cuántos creyentes en la iglesia aprovechan esa bendición de ser creyentes, de ser tenidos por personas honorables, para pedir plata prestada y no pagarla, para volverse un tramposo, para engañar a muchos? Esta semana un hermano me decía que otro hermano, entre comillas hermano, servidor en la iglesia, predicador bien tenido en estima, aprovechó eso y se inventó algo así como una pirámide y empezó a pedirle plata a hermanos. Y este hermano en esta semana me decía: hermano, a mí me robó más de 200 millones de pesos porque estaba mi esposa, mis hijos, nos metimos todos en préstamos porque era un hermano honorable, era servidor, creímos en lo que él nos dijo. $45,000 le robó el hermano porque aprovechó su influencia en la iglesia. Aprovechó la gracia que Dios le había dado. Aprovechó entonces lo que había recibido de parte de Dios para vivir perdidamente. Lo malgastó haciendo esto y robó a una cantidad de hermanos.
El problema es que cuando se despilfarra lo que Dios le ha entregado, llega el momento en el que viene el hambre. Viene el momento de cuidar cerdos y no poder comer ni siquiera de las algarrobas que hay para alimentarlos. ¿Cuánto hemos despilfarrado lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos jóvenes en la iglesia son los picaflor, los que mantienen con novia y termina esa y tiene otra y otra y otra, porque tienen influencia en la iglesia? Entonces dejan de ser serios porque Dios les ha dado gracia, porque Dios les dio un talento, porque Dios los ha usado en algo. Entonces aprovechan eso cuando se separan del Señor y a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Entonces se comienza a andar perdidamente. Se comienza a despilfarrar y entonces la mentira y el engaño, pero la oración y el ayuno están ahí también. No se engañe de esa manera. Estás despilfarrando lo que Dios te ha dado. Empiezas a quedar desnudo de esa gracia de Dios. Terminas con vestido de harapos, maloliente. Y en la mejor experiencia cuidando cerdos, porque puedes terminar en la calle. Hay un joven drogadicto aquí en Bucaramanga con quien me he sentado a hablar en la calle en varias ocasiones, hasta que me dijo: pastor, yo soy bautizado, yo me bauticé en la cumbre, yo tengo familia cristiana. Entonces, ¿qué te pasó, muchacho? Mira cómo estás ahora. Me descuidé. Empecé a hacer cosas que no debía y me escondía con el traje que iba a la iglesia. Como ya servía, entonces me escondía en el servicio. Se escondía entonces en el cargo, en el servicio, en el vestido, en la corbata, se escondía. Pero estaba despilfarrando la herencia que Dios le había entregado en sus manos. Y ahora anda recogiendo tarros, sucio, maloliente. Lo he encontrado drogándose y lo he regañado varias veces: muchacho, usted no es para eso. Solo me mira, se agacha, a veces ha apagado el cigarrillo ese, mientras yo estoy ahí para volverlo a prender apenas ya no estoy por ahí. Hermano querido, no despilfarres lo que Dios te ha dado, la herencia que Dios ha entregado en tus manos. No te hagas el loco haciendo lo que no debes. Reacciona. Deja de pensar que está bien lo que no está bien. Dejemos de justificar lo malo diciendo que no es tan malo. No pierdas la conciencia. No estés fuera de sí. Vuelve en sí. Este muchacho, cuando se vio en esa condición, tuvo una oportunidad más. Volvió en sí, como que aterrizó. Se le abrieron los ojos otra vez. Pudo ver su ropa maloliente y vuelta a pedazos, arrancada. Pudo ver su condición miserable y nauseabunda. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida? Visten mejor que yo, son bien tratados allá en la casa de mi padre, son siervos, son trabajadores, pero viven mucho mejor que yo. Y volviendo en sí, dijo: oh, volveré, iré y volveré a la casa de mi padre.
Y él ensaya cómo llegar. Yo creo que varias veces repitió, le voy a decir esto. Y de pronto, no está bien eso. Le voy a decir esto otro. Hasta que decide qué decirle. Cuando llegue le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ojalá alguien vuelva en sí esta mañana. Y estoy hablando de la gente que nunca ha tenido conocimiento de Dios, pero que está escuchando esta mañana, que nunca ha venido al evangelio, pero que hoy está escuchando esta palabra. Ojalá vuelvas en sí y te acerques a Jesús y venga, que el Señor te restaura la salud si Él quiere, te levanta de esa condición, te bendice, te hace algo otra vez. Pero hablo también con un creyente esta mañana que puede ser que no te has ido de la iglesia, ahí estás en culto, pero que tus comportamientos son de mundano, los haces a escondidas. Adulterio, fornicación, malas cosas, te deleitas en pornografía, tienes amistades dañadas. Una hermana me mostraba unos mensajes de su esposo. Llorando decía, mi esposo es servidor, tiene cargo en la iglesia, se viste bonito todavía, se pone corbata y saco, pero mire, tiene amores con una mujer que ni siquiera es cristiana. Y según los mensajes ya se han visto, se han encontrado ya, pero él sigue sirviendo con buena corbata y buen saco. Ojalá alguien que esté viviendo la vida cristiana, pero la esté viviendo mal, estés aparentando que vives la vida cristiana, pero estás lejos de Dios en ese estado de inconsciencia, creyendo que de esa manera Dios te va a seguir bendiciendo. Ojalá reflexionara esta mañana, ojalá volviera en sí y dijera, voy a ir a la casa de mi Padre, voy a volver a su presencia con toda sinceridad y le voy a decir que me ayude. Le voy a decir que me reciba otra vez. Le voy a decir que tenga misericordia. Y este hombre, cuando él llega, la Biblia dice que cuando su padre lo vio de lejos, lo reconoció y salió corriendo a recibirlo. Y el muchacho quería hablarle, pero el padre quería era abrazarlo, y lo abraza y se echa a su cuello. Y el hijo quiere decirle lo que ha ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero sabe, me impresiona que que su padre no lo deja terminar. Cuando este hombre va en esa frase, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ya su padre no le deja terminar la frase. Él le iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, pero su padre le interrumpe y llama a sus siervos: traigan el vestido nuevo y vestidle, traigan el anillo y ponlo en su mano, y traigan también el becerro mejor, y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo se había muerto, pero ahora lo recibo en resurrección. Se había perdido, pero lo hemos hallado. Hay alguien que puede ser hallado por Dios esta mañana. Alguien que ha despilfarrado la gracia de Dios. Alguien que ha despilfarrado viviendo perdidamente la misericordia de Dios, la riqueza que Dios le ha dado. Pero esta mañana puede ser hallado por Él. Y fue vestido con vestido nuevo, y fue puesto un anillo en su mano, y empezó la tremenda fiesta. Hoy también Dios quiere hacer una fiesta. Si reconoces que andamos mal
Y este mensaje no es solo, como ya dije, para quien nunca ha venido. Claro que también es para él. Pero yo quiero hablarle a los hermanos de la iglesia, al que se viste bonito todavía, al que todavía pasa la plataforma, pero está viviendo mal, está actuando mal, está despilfarrando la riqueza que Dios le ha dado. No esperes que venga el hambre, aunque ya lo has sentido. Ya te has sentido avergonzado, ya te has sentido solo, ya has sentido la distancia a la que estás de Dios. Pero esta mañana puedes reconocer, antes de que sea más grave el problema, vuélvete a Dios. Acércate a Él esta mañana. Vuelve a Jesús, vuelve a Él. Reconoce que has perdido, que has despilfarrado la herencia y no más. Si algo te queda, vuelve a Jesús. Y si aún consideras que nada tienes, vuelve a Jesús. Él tiene un vestido para ponerte otra vez. Él tiene gracia para vestirte con ella de nuevo. Él quiere justificarte una vez más. Oh, amados, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Todavía la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Pero acércate hoy. No sigas cubriendo tu vergüenza con corbata y saco y cargo en la iglesia y bonita voz o qué sé yo. No te cubras tras eso, que eso es vanidad. Echa mano del Señor esta mañana. Echa mano del verdadero Dios y de la vida eterna. Renuncia en el nombre de Jesús. Abandona a esos cerdos que cuidas. Y ven al Padre en esta mañana. En el nombre de Jesús, vuelve a Jesús, vuelve a Jesús. Yo quiero invitarte a un momento de sensatez. Vuelve en sí, vuelve en sí. Que tu razón vuelva esta mañana y entienda que la vida no la debes continuar así. Que necesita ser de verdad un hijo de Dios. No más apariencia, no más engaño. Vuelve a Jesús esta mañana. Vuelve a Él en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo quiero invitar a alguien que quiera orar conmigo. Quiero orar con todos aquellos que hoy quieren renunciar con angustia, pueden entender que su vida de esa manera no es la que Dios quiere, ni la que usted debe vivir. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana. Yo te agradezco tu misericordia, Señor. Te agradezco ese profundo amor con el que miras al perdido, con el que miras al hermano que ha caído. Señor, gracias por tu grande amor, Señor, con el que estás dispuesto a perdonar, a levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, a sacarnos del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación. En el nombre de Jesús, escucha la oración de aquel que ha regresado esta mañana pidiéndote misericordia y ayuda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.